Estamos conmemorando muchas cosas en este 2026, los 50 años de la última dictadura cívico-militar, los 40 años de la creación de la diócesis de Puerto Iguazú, la llegada de Joaquín Piña aquí a Misiones, los 30 años del Noa Corpus que se cumplieron en este mes de abril, los 20 años del Noa La Re. Entonces es un un- calendario una amplitud de hitos históricos muy interesantes, ¿no? que coinciden, si uno los revisa en perspectiva histórica, en un involucramiento de diversos actores de la sociedad civil. Y en particular me interesaba que compartamos tus apreciaciones de lo que fue la experiencia de lucha socioambiental en nuestra provincia, que según pudimos reconstruir a partir de testimonios y documentos, tuvo una participación muy activa de las iglesias Sí, de nuestra de corte provincia, histórico, sí. la Iglesia Católica, la Mm, Iglesia sí. Evangélica del Río de la Plata, la Iglesia Luterana Unida, de la que sos parte. Entonces, preguntarte cómo viviste en la etapa que estuviste aquí en Misiones, que nos recuerdes entre qué años y qué años estuviste aquí, esas luchas que comenzaron en el 95, pero que Que siguieron. siguieron y que persisten, ¿no? Nosotros llegamos a Misiones en el final de 2002 y estaba en pleno auge eh, el, el desarrollo político de lo que se llamaba hasta esa semana la, la renovación, que ahora cambia de nombre. Estaban arrancando la disputa cuando empieza a aparecer en el escenario político Néstor Kirchner también, con, eh, con, eh, con otra lógica política, y empieza, no sé si te acordás, la campaña de Puerta a gobernador en el 2002, final de Mm. 2002, a lo que no es elegido, y arranca una seguidilla de espacios de poder del movimiento que está hasta hoy en el poder en la provincia. Es muy interesante mirar el trasfondo histórico, porque hay algunas cosas sorprendentes, ¿no? El hito del 95 del Noa Corpus fue muy fuerte. Un pastor alemán que estaba en Monte Carlo, Rainer Kalmbach, Ujú. con el obispo Joaquín Piña y con otros, empezaron a poner una impronta que tiene que ver con el cuidado de la creación. El Consejo Mundial de Iglesias en los 80 sacó un documento muy importante que dice del cuidado de la creación. Es muy importante, ahora apareció con Francisco, que tenía involucramiento también con el ámbito ecuménico. Apareció la carta ecológica de la Iglesia Católica, ¿no? Pero el Consejo Mundial de Iglesias, que lamentablemente todavía la Iglesia Católica no hace parte, ya lanzó en la década de 80 un documento muy fuerte, muy categórico en cuanto al cuidado de la creación. Entonces, en eso las iglesias protestantes históricas y otros movimientos cristianos han tomado a pecho ese tipo de situaciones, ¿no? Para que tengas idea, cuando se cerró Itaipú en pleno gobierno militar en Brasil, acá cerquita de Foz de Iguazú y Puerto Iguazú, están a pocos metros. Cuando se cerró Itaipú, la iglesia protestante, la iglesia luterana y los obispos católicos tuvieron un, un papel preponderante, porque lo de Corpus no fue solo de Corpus, tiene que ver con Itaipú también, que empezó antes de Prepo el gobierno militar brasileño. Y allí la gran mayoría de las familias no iban a recibir indemnización, porque a los que iban a reclamar los mandaban presos o los desaparecían.
Entonces, la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante, Luterana, que tiene muchas familias en esa región de Itaipú, organizó del lado del Paraguay, no pasó nada, porque en el Paraguay no había gente en la tierra. Ujú. Habían pueblos originarios que simplemente tuvieron que correrse por el agua, no tuvieron voz con Stroessner para reclamar. Eh, en el lado brasileño sí hubo una lucha, una puja muy fuerte, un debate, hay datos históricos en donde los pastores, los obispos, los curas llevaron a las familias para reclamar y pusieron en línea de frente a las mujeres y a los niños. Y ahí fue un parate a nivel mundial, porque la noticia corrió mucho, un parate a nivel mundial, eh, porque el ejército brasileño no le pegó a las mujeres y a los niños, porque no le daba más el soporte, y ya estábamos en el final de la dictadura militar cuando se cerró Itaipú, y ahí no pudieron hacer el enfrentamiento que hubiera sido posible si hubieran ido solo varones a reclamar en Foz de Iguazú por la tierra, ¿no? Eh, en Brasil, en el sur de Brasil, apareció también un movimiento muy fuerte con el que en Misiones también se vinculó después, que el movimiento eh, anti-barrages, anti-represas, también ecuménico y muy entrelazado con la sociedad civil, ¿no? Eh, del 95 al Bueno, 2000, es interesante este antecedente que señalas de totalmente, Itaipú sí, 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 y también esta clave de lectura histórica, claro, de pensarnos siempre en clave regional, claro, ¿no? ¿no? Mirando que los procesos Sí, van mucho más allá de donde por ahí claro. eclosionan. Vos ves que en Yacyretá no hubo algún barrio acá en Posada que tuvo algún movimiento, pero no hubo mucha, y en el otro lado, en Encarnación, no hubo ninguna manifestación de peso, porque arreglaron de otra forma, porque no hubo organización social y política, y, eh, y lograron, ¿cómo se dice?, aplastar las reacciones. Pero también hubieron desplazados, bueno, acá en Posadas, el brete, todo eso, bueno, si uno mira un poco la historia, la cantidad de gente que perdió su hábitat de generaciones es muy grande. Pero bueno, acá lo tomaron desde un ámbito más capitalista y de negocio y fueron despacito agarrando las personas y las comunidades y fueron eliminándolas, ¿no? Eliminándolas con una ofrenda, una prebenda de una platita, de alguna cosa, y bueno, después quedaron sin, cuando se dieron cuenta que la plata no era nada, quedaron sin el pan y sin la torta, ¿no? Entonces, eso no hay que buscar mucho, empezar a entrevistar un poco acá en Posadas, va a ver que hay mucha gente que todavía guarda el dolor de haber sido despojado de su vida, y que no tuvo más posibilidades de ese lado. Y lo que no se dice tampoco, lo que no se habla, y eso también es muy importante, lo que no se habla es que esas grandes obras como Itaipú, Yacyretá, la empresa de la de Gualeguay, como el Salto Grande, Ujú. esto tienen, aún que sea un desastre ambiental, ecológico muy grande, ellos tienen una parte de lo que es la rentabilidad de esas represas, tiene que ser reinvertida en las comunidades locales. Entonces acá en Posadas uno mira, wow, mira cómo el gobierno está haciendo cosas tan grandes como los hospitales, como... No, eso es un acuerdo que tienen que hacer los hospitales, los centros de salud, para solventar los daños ambientales que está generando la propia represa. No sé si sabías, pero acá hay un centro de investigación muy grande, un centro de tecnología, perdón, no te diré más, Ah, un centro de tecnología en Posadas, que el Parque del Conocimiento, que parece una obra
muy grande del ámbito político, pero es una obra que fue negociada con una empresa alemana que era dueña de la fábrica de las turbinas, que tenían fallas en las turbinas. Entonces, para que no tuvieran rechazo las turbinas de Yacyretá, hicieron un cambio considerable con un negocio del gobierno provincial para desaparecer ese tema de las turbinas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero para un rato. ¿Y por qué la iglesia tiene que hablar de eso? La iglesia tiene que hablar de eso porque el daño que las mega represas hacen a nivel ambiental no es solo la expulsión de la gente de la tierra. El daño que hace es muchísimo más grande. El índice en la región de Itaipú, el índice de melanoma, cáncer de piel, ha multiplicado en más de 90% en los últimos 40 años después que cerró Itaipú. Es una locura. Tanto es así que ahora las regiones del oeste de Paraná, todos tienen hospitales oncológicos bancados por Itaipú. O sea, no es un tema solamente Impacto ambiental. de la tierra. El impacto es mucho más grande. El tema de la temperatura donde hay grandes espejos de agua, como Yacyretá, es un gran espejo de agua, refleja el sol y ese calor queda así. Y acá en Posada mismo, hay días que viene una brisa, nos dice, bueno, viene un vientito fresco, no, parece que abrió un horno, viene un viento, y eso es de ese espejo de agua grande que genera un rechazo del calor, que manda para arriba. El agua no absorbe todo el calor, refleja parte del calor, entonces manda para arriba y ese calor se distribuye, es térmico, él va con la corriente de viento, y eso hace daño a nivel respiratorio, con la humedad, un montón de daños que uno no reconoce. Entonces, dentro de los acuerdos, las mega represas, están la generación de espacios para mitigar los daños, que están en los acuerdos de construcción. El Banco Mundial, cuando da créditos para ese tipo de cosas, pone junto como condición los espacios de mitigar los daños, que lo tienen bien claro, porque el Banco Mundial viene acompañando la generación de represas y otras cosas hace muchísimos años, ¿no? Entonces, cuando uno escucha que las represas son solo un crecimiento de energía y un crecimiento tecnológico y de inversión, es una mentira, porque saben los que defienden la construcción de las mega represas, saben de todos los daños que vienen juntos, saben porque el Banco Mundial lo tiene bien claro, los grandes estudios a nivel internacional lo tienen bien claro. China, por ejemplo, hizo un montón de represas y ahora está desarmando algunas porque el daño fue más grande que la ayuda, porque están optando por otras raíces energéticas, ¿no? Entonces, eso es un tema que se viene ahora de pensar como comunidad, en decir, nosotros ya tenemos acá, vamos a hablar de Misiones, ¿no? Misiones y el Alto Paraná del lado de Encarnación y de Paraguay, decir, para un rato, nosotros ya tenemos acá los impactos grandísimos de Yacyretá. Vamos a tener una más acá arriba, Corpus, y dos más, y Misiones es estrechita, dos más en Garabí, Panambí, que sería una locura. O sea, sería poner ya lo que Misiones es chico, ponerlo dentro de 4 espejos de agua que fritan las Misiones, fritan a nivel de calor. Uno impacto, y más el quinto que el de arriba, si el viento norte viene, el de Foz es mucho más fuerte. Y ahí tiene algunas otras cosas que nuestro amigo y compañero de lucha, que ya no está, Joaquín Piña, decía que, bueno, en el Alto Paraná, del lado de Misiones, tenían
un tema bastante complejo que era el tema también de las papeleras. Ujú. Que dijo, yo voy a terminar bautizando espinos. Que están expulsando, y sigue la lógica de expulsar a la gente de la tierra que viene para los grandes cordones de las grandes ciudades acá. Bueno, o sea, bueno, eh, uno no dimensiona, pero si uno va a algunos lugares del conurbano bonaerense y grita misiones, está lleno de misioneros. Claro, un Eh, modelo productivo eh, ligado directamente a esta matriz energética. Energética que no es real tampoco. Si uno va a Europa, va a otros países, la diversidad energética que tienen allá es mucho más grande. No están, y los ríos andan libres, Mm. no tienen preocupación. Yo estuve ahora hace 2 semanas en lugares, 2, 3 semanas en lugares donde vinieron mis ancestros y que hay caños o cañadas muy grandes donde podrían hacer con ríos bastante grandes que podrían hacer una enorme mega represa si fuera por la cuestión de la energía, pero ni en sueño piensan hacerlo, ni en sueño porque no lo van a permitir. Ujú. Uno dice, bueno, pero lo usan para producir. No, es cerro y monte. Hay lugares que sí, que están produciendo, tienen lugares que están a la tierra así íngreme y están produciendo uvas con la tecnología nueva, están con parras, con parrales, están produciendo uva para el vino. O sea, buscan formas de acomodar el medio ambiente de una forma buena y posible para que no sean agresivos al lugar y que la producción que tengan sea similar a lo natural, ¿no? Entonces, ahí también hay cosas muy interesantes. Y hablando de nuevas posibilidades, el gran boom que fue escondido en el 50 o 60 es el tema de lo que se viene, que es el tema del hidrógeno, que no está. O sea, eh, se pone investigación. Ahora hay un panel holandés, un panel que es solar y genera directamente hidrógeno. O sea, es un tema que se viene muy rápido. Entonces, con, eh, con 100 milímetros de agua y con sol se genera hasta 5 kilovatios de energía. ¿Ya? Es arriba de los techos de las casas, vos empezás a poner ese tipo de cosas, pero bueno, la inversión puede ser grande, pero si uno mira lo que es la inversión en energía solar en los últimos años, dice en Brasil, las estadísticas dicen que Brasil ya tiene una Itaipú en paneles solares. Es muchas cosas, hay Ujú. muchas cosas. Entonces, bueno, está bien, hay lugares que son granjas solares, que también son complejas, pero hay muchas, Hay modelos hay alternativos, muchos modelos. comprobada, ¿no? Eficacia. Y Clovis, ¿por dónde vivías hacia el 95, el 96, cuando se produce esta gran movilización aquí en Misiones? nosotros ¿Recordás estábamos, si está- seguiste esos nosotros acontecimientos? estábamos yo también hace 30 años que estoy en Argentina, o sea, estábamos llegando a Argentina, estábamos en pleno estudio y sí acompañamos el movimiento. En 96 llegamos, ¿no? Desde lo lejos, porque ya había pasado un poco, ¿no? Pero sí, una compañía porque los compañeros de estudiar teología que estaban en Buenos Aires venían también con ese tipo de debate en la facultad, también se hablaba de ese tipo de situaciones medioambientales y de lo que se venía, ¿no? Y lo que se viene a nivel mundial, ¿no? Hay un tema, que ahí está otro tema, ¿no? Que la sociedad desarrollada y con gran movimiento, cambió mucho el acceso a la información, el acceso a un montón de cosas, pero el trabajo del pobre sigue siendo el mismo que hace 200 años. El que está con el pico y con la pala no cambió mucho. Entonces hay mucha tecnología que ha avanzado, pero no llega a los lugares que tiene que llegar. Bueno, eso es un tema. Bueno, China está revolucionando eso porque los pequeños productores, los pequeños agricultores, la gente tienen fábricas regionales muy interesantes. Tienen fábricas regionales de producción de
elementos de agricultura que cambian el trabajo. Entonces vos vas a ver en videitos de otro lugar un montón de gente con cosechadora de maíz chiquitita, con acomodada para propiedades chicas y familiares. Entonces eso también es una revolución que también está cambiando el trabajo del pobre, del campesino, de la gente más. Bueno, aquí llego con eso, que con tanto cambio tecnológico, con tanta facilidad, pensar que hace 40 años, cuando yo empecé a estudiar, o 36 años cuando yo empecé a estudiar teología, nosotros tipeábamos los trabajos con una máquina, la Ujú, Remington, a mano, y nos llevaba horas y horas tipear 20 o 30 páginas de trabajo, de una investigación que teníamos que hacer, o de un práctico. Y si tipeaba mal, tenía que tipear todo de nuevo, no había como retipear. Oye, con la computadora tipeaba mucho más rápido, pero no se bajó el trabajo. La cantidad de horas de trabajo, yo digo, antes yo tardaba para tipear 2 páginas bien tipeadas, 1 hora en la máquina de escribir, tipeando bien. ujú, En la computadora llegamos a hacer 10 páginas por hora. Entonces, si yo tendría que tipear en aquel momento, bueno, solo como un ejemplo, tipear en aquel momento 20 páginas dividido por 2 eran 10 horas. Y si yo tipeé en la computadora son 2 horas. Y el trabajo no se redujo de 10 horas a 2 horas. No, ahí ahora la producción es que voy a tener que trabajar 8 a 10 horas, hacer 100 páginas. ujú, Entonces ahí hay un desbalance en cuanto al trabajo y la producción que no llegó todavía al espacio del trabajador o la distribución de la gran renta concentrada por ese cambio en la lógica del trabajo. ujú. Entonces, Entonces, llegás a la Argentina hacia mediados de los 90, vas siguiendo desde la distancia todo y este sí, sí, proceso de lucha ambiental y en el año 2002, de creo mi recordar llegamos bien, acá. te asentás en la Sí, provincia sí, de sí. Misiones y comenzás a vincularte con otros líderes religiosos y a ser parte protagónicamente Parte de ese de espacio, esas sí, sí, luchas porque socioambientales. no es un espacio de uno, Ujú, es un espacio en donde la fe está puesta dentro de esa interpretación de la realidad. Es una profesión de fe, porque no es un Dios descolgado de la realidad en donde vivimos. Uno encuentra a Dios en el ambiente, en el lugar donde está, en la cosmovisión completa de la situación, y uno encuentra a Dios en el otro y también en la forma en que nosotros como seres humanos tratamos y generamos convivencia con la creación de Dios. Porque la creación de Dios no somos solo los humanos. Si vos lees en el Génesis, Dios no creó solo los humanos en el mito del Génesis. Dios creó todo el ambiente, por así decir, ¿no? El sol, la luna, las estrellas, el separó las aguas de la tierra, o sea, hay muchas cosas que uno mirando, es una cosmovisión, no es un relato histórico ni geográfico, pero la perspectiva cristiana es de que todo lo que nosotros tenemos y vemos es de Dios y es parte de la creación de Dios. Entonces también la ética del trabajo con eso también tiene que ver con el tema de los agroquímicos, con el tema, no es solo el tema de la ujú, energía. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que mirar de otra forma, ¿no? Tenemos que pensarlo y mirar de otra forma porque tiene que ver con la fe. No es una fe desconectada que uno va el domingo a la mañana y grita gloria a Dios, gloria a Jesús y lunes va a talar monte nativo y cargarlo en camión y llevarlo al cerradero y no pasó nada. No, sí pasó. Sí, entonces tiene que conectar. Por eso es difícil también. Nosotros, ya decía un gran filósofo, quien es muy querido, pero bueno, un gran filósofo, decía que la religión puede ser el opio del pueblo cuando desconecta por una fe
que no tiene que ver con el Dios de Jesús, con el Dios cristiano, desconecta la perspectiva de la fe con la realidad. Entonces la enajenación religiosa es una herramienta más del poder económico que te desconecta. Dice, bueno, yo sufro, pero en el cielo voy a tener una buena vida. No, para un rato. Eso no es lo que dice la fe cristiana. La fe cristiana dice que nosotros debemos tratarnos todos de forma igual, de forma equitativa, por así decir. El milagro del compartir el pan de Jesús no es un milagro, si uno lee bien el texto, no es un milagro de que Jesús hace un hecho de magia y comparte el pan. Se organizan de grupos de 100 en 100, de 50 en 50, y comparten el pan. Con él da las gracias, toda la gente saca lo que tenía egoístamente escondido en su morral, saca y comparten, y allí está el milagro. Sobró un montón porque compartieron. No es un milagro de que Jesús vino y hizo un hecho de multiplicación como los magos que hacen pre, no me sale la palabra, pero que hacen trucos de ilusión, de ilusionismo, y aparece la cosa. No es esa perspectiva. Eso no es cristianismo. Eso es exactamente transformar la fe en Cristo en algo mágico. La fe en Cristo tiene que ver con el compromiso social, con la vida como un todo, y mirar la naturaleza como parte de la creación de Dios. Entonces allí está una forma que uno no es porque uno se muda de un lugar para otro que uno se desconecta de esa perspectiva de fe. O sea, la perspectiva de fe es inherente a la perspectiva protestante, evangélica, luterana, y no es solo acá. Hay muchos lugares donde ahora en Estados Unidos tenemos una cantidad de pastores que fueron presos porque están reaccionando en contra de la locura de Trump con la policía migratoria. Pastores y pastoras que fueron de frente, se pusieron y bueno, llevaron palazos y fueron presos. Bueno, ¿qué va a hacer? Es parte inherente de la fe y del compromiso. Está bien, habrá partes en la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante Luterana, que se acomodan con el poder, pero no es la parte significativa de mantener a la Iglesia como testimonio de Cristo viviente en la historia y en el mundo. Entonces, por eso el impacto de Piña acá, nosotros tuvimos y ahí también es otra cosa. ¿Por qué? Y siempre nos reíamos, ¿no?, con Joaquín, porque cuando se ganó el 2006 la no reelección, todos dijeron, bueno, ahora Piña para gobernador. Y nosotros dijimos, no, nosotros como iglesia vamos a lo que es constitucional, ambiente, pero no nos entramos en la puja política. Para eso están los ciudadanos común y corriente. Bueno, el gran error que hizo Lugo en Paraguay, que salió de la diócesis y se metió en la política, bueno, y así le fue, lo fritaron, porque uno no está capacitado para eso. Hay alguno que otro que sí, que puede ser que puede llegar, pero no es la misión de uno. La misión de uno es predicar el evangelio y marcar las perspectivas de fe en ese mundo que tanto uno necesita. Entonces, para eso uno está. Entonces, siempre decíamos, si Piña fuera para gobernador, sería un piñazo en aquel momento en cuanto a aprovechar las fuerzas políticas, pero no fue esa la lectura de las iglesias. Y de ahí nadie iba a apoyar, porque no es nuestro buscar entrar en las pujas del poder. Y hay un modelo protestante que es muy interesante, que Martín Lutero en el primer tiempo de la Reforma tenían la caja común del pueblo, y está hasta hoy, la caja está ahí todavía, tenía 3 cerraduras que solo podía ser abierta con el pastor presente, el intendente y el juez, para poner plata y para sacar plata. Entonces nadie podía meter mano en la lata. Entonces la caja común del pueblo era administrada de forma abierta y democrática y transparente. Entonces, y ponerse los tres de acuerdo era muy difícil, porque tampoco era tan sencillo, ¿no?
claro. Entonces, ahí viene el tema de por dónde uno está comprometido y no es algo que nos podemos descomprometer, desconectar. Por ejemplo, nosotros en Buenos Aires hay temas grandísimos de temas ambientales y uno está ahí puesto dentro del espacio donde uno está trabajando, también siempre está desde el cuidado de la basura a todas cosas, las cosas más chicas hasta las cosas más grandes también. ¿Y de qué manera se manifestaba ese posicionamiento teológico en el día a día, en el encuentro con la gente, cuando se ponían en discusión estas problemáticas ambientales como Y las represas, el es, monocultivo del pino? Es un tema de ir marcando el cultivo del tabaco también. Mm, Bueno, bueno, es muy complejo, pero bueno, el ámbito popular en Misiones está complejo porque a veces están dentro del movimiento más popular que uno diría, tampoco hacen un cuestionamiento en cuanto al cultivo del tabaco, la cantidad de veneno que se usa, la cantidad de matabroto y un montón de otras cosas que se usan que son extremadamente dañinos a la salud. Entonces, sí, entonces el tema allí es que nosotros, como una visión integral, muchas peleas en las comunidades más tabacaleras, a veces se enojaban, ¿no? Entonces, no, pero nosotros tenemos que decir lo que así como Piña decía que estaba bautizando Pino, nosotros teníamos y tenemos problemas muy graves con malformaciones genéticas de los chicos, con el cáncer de pulmón, un montón de cosas que no es un tema desconectado de la fe, que eso está en las familias tabacaleras, está en las familias, por más que sea una gran producción a nivel misionero, es un tema que hay que reconvertirlo, no es un tema muy sano, hay que decirlo. Y bueno, y ahí sí, porque siempre nos reíamos, bueno, hasta dónde queda la conexión de la vida con la fe si uno no dice las cosas. Uno puede decir, bueno, en nuestra iglesia está prohibido fumar, pero no está prohibido portar tabaco. Entonces, bueno, ¿cómo uno puede entonces conectar eso con una reconversión? Y gracias a Dios yo he visto muchas familias que uno le ha ido predicando despacito y hoy en la región donde uno estaba, no es porque uno hizo, pero porque uno fue enmarcando, hoy hay más del 60% de la familia que cuando nosotros llegamos en 2002 que eran tabacaleros en la región de Callarí, que podéis mirar, es más fuerte, y que la gran mayoría hoy producen alimentos. Ven en Alem, en la feria en Posadas o en Oberá, en otro lado, pero no están más con el tabaco. Y eso tiene que ver con el marcar y el mostrar la situación que se puede hacer cosas diferentes con la tierra, ¿no? Y eso es muy duro a veces, uno tener que marcar y decir las cosas y que la gente después con el tiempo, son 17 años que estuvimos predicando y 17 años acompañando velatorios de gente que murió por los venenos de los tabacos y de consecuencias del tabaco. Entonces uno va diciendo las cosas, bueno, con el tiempo va generando conciencia. Entonces la iglesia tiene que generar conciencia y ser la voz profética y ser la voz crítica en cuanto a la realidad, ¿no? Entonces, los hitos del no a la reelección. Nosotros quedamos sorprendidísimos cuando pensamos del 95 al 2013, 2014, cuando empezó la gesta de no a la represa de nuevo en Misiones, se convocó una reunión amplia en Aristóbulo del Valle y pensamos, seremos 10, 12 personas como mucho. Fuimos casi 100. Entonces, opa, para un rato y nos miramos. Sí, tenemos fuerza. Entonces ahí se hizo el plebiscito popular, que hizo un plebiscito ujú, popular, sí. y yo me río porque estábamos en una situación bastante compleja en,
en Misiones y un día me llaman a la radio de Posadas, justo en la marcha, yo participé de la marcha en una parte, y tenía otros temas que tenía que acompañarme de nivel logístico y todo, pero un día tenía una cosa, estábamos justo construyendo nuestra casa en Oberá y tenía que estar ahí para acompañar la obra. Entonces me llaman a la radio y yo tuve entrevista en la radio de Posadas y a la hora y pico después de la entrevista intentan irrumpir en una iglesia nuestra en Callarí. Un grupo coordinado y organizado por la fuerza política que está hasta hoy, por la renovación. Entonces yo estaba cerquita y me avisan y yo voy y logro parar el tema. Entonces es un tema de que el poder va a intentar siempre eliminar los espacios de reacción o de voz profética. Pero el cristianismo siempre estuvo, a partir de la voz profética, un espacio de marcar las cosas en la sociedad, ¿no? Entonces, la gran marcha de la represa que arrancamos en Palambí, que pensamos que también, cuando arrancamos la celebración ecuménica allá en el puerto, pensamos van a ser 50 o 100 personas, había más de 1500 en el arranque de la marcha, lluvia, un día como hoy, que estaba lloviendo con fresco ya, y cuando llegamos acá arriba, mucho más gente, y cuando llegamos a ver era una multitud, y dijimos, para parar un rato. También había movimientos de partidos políticos que también se involucraron, pero era un sentimiento, y es un sentimiento de la gente que no quiere más perder un espacio de vida y del bioma misionero, que es una maravilla, es muy lindo. Entonces nosotros no podemos pensar que podemos negociar los bienes de la naturaleza por siempre, porque en algún momento vamos a tener vuelto, o va a transformar eso acá en un horno rodeado de espejos de agua, transformar en un horno y la vida no va a ser posible. Imagínate tener más de 50 o 60 grados acá. Frita todo, seca todo, no hay mucha agua a los costados, pero en el medio va a fritar todo. No hay, no es lógico, pero saben eso. Pero ¿qué le importa a los grandes capitales si hay gente o no hay gente? Claro. No le importa. Esa voz profética a la que haces referencia, Clovis, se expresó de una manera plural, muy potente, a través de experiencias ecuménicas. Primero, de un modo más desde las comunidades autoconvocadas, y después también a través de la participación en el movimiento ecuménico por los derechos humanos. Y te tocó vivir de cerca en ese lapso de 17 años que estuviste Y en sí, fue Misiones, ser parte de esos muy, colectivos. ¿Qué muy, recordás ahí? muy activo. Siempre me acuerdo que la primera reunión que llegamos con Joaquín, la reunión del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, hablaba de Joaquín Piña, después en el 2003, que es la primera reunión que tuvimos. Y yo pensaba, bueno, será un obispo que está con el cuellito, con su anillo, que con toda la pompa que uno imagina. Y cuando llego, no, estaba un señor ahí, y pensé, bueno, será el chofer del obispo, ¿no? Y era, bueno, una relación, y ahí sí, una relación de personas comunes y corrientes que teníamos una relación de sencillez, de saber de dónde uno salió y a partir de allí unirse en cuanto al espacio de poder marcar las cosas. Y no es lindo, por así decirlo, no es una cuestión buena a ser siempre el malo de la historia, por así decirlo. Eso fue que me hicieron. No es lindo siempre tener que decir alguna cosa, pero si nadie dice nada, peor todavía. Entonces, es una obligación que nosotros tenemos de remarcar alguna cosa, de decir, de marcar que así estamos haciendo daño. Y si no hablamos, es un mandato profético. No puedo no hablar porque una voz clama en mi pecho y tengo que hablar de esas situaciones porque es Dios mismo quien nos llama a que hablemos de esas situaciones.
y no que ilusionemos a la gente con shows dentro de la iglesia, con luces y con otras cosas, y con grandes predicaciones tipo ese que quiere ser candidato ahora a presidente, que no dicen nada, simplemente hacen actos de ilusionismo religioso para exactamente embaucar a la gente, ¿no? Entonces, es muy duro porque uno construye comunidad con espacio de contribución, de colaboración, de compartir juntos, pero a la vez tiene a veces el espacio de la soledad, porque no es un lugar muy grato para estar en cuanto a... Pero mucha gente se solidariza, se conmueve y gracias a Dios uno logra generar conciencia. Pero decía Paulo Freire ya en los 70, ¿no? Que el espacio de educar a la esperanza de las personas no es tan sencillo. El educar, él usaba el método de alfabetización, pero como método de concientización. Él le enseñaba la palabra ladrillo, pero también le enseñaba la palabra bolería, la palabra albañil, la palabra trabajo y cuánto valía el trabajo que hacía el obrero, cuánto valía el trabajo que hacía el albañil y cuánto ganaba la palabra constructora. Entonces, eso es generar conciencia, ¿no? Si uno habla de la palabra tabaco o habla de la palabra represas y misiones, tiene que generar conciencia, si no, no podemos. Opino también, ¿no? Uno tiene que generar conciencia y decir, mira, ¿por qué está eso? ¿Para qué está? ¿Y quién está ganando con eso? Hoy podemos hablar de la palabra yerba mate, que es un destrozo lo que están haciendo con la familia misionera. Y un gobierno provincial que supuestamente tendría una responsabilidad muy grande, no hace nada. No, ese es el tema de la nación. Hermano, organizar los productores, trabajar juntos, hagan un pool de producción, junten, compren hierba, acomoden hierba por 5 o 6 años, vacíen los molinos y va a cambiar la cosa, pero no, porque los molinos también son los que le dan platita para la campaña, para esos políticos que acá están, ¿no? Entonces ahí está el tema más complejo. Entonces hay que mirar quiénes están, por qué están y quién gana grandes capitales, gana plata con algunas cosas que destrozan a las comunidades o los espacios de producción en la provincia, ¿no? ¿Qué aprendizajes nos deja a los misioneros esa etapa de encuentro, de reflexión colectiva y de acciones colectivas en defensa del ambiente? Es muy sencillo. Si nosotros no hacemos cada uno nuestra parte y no nos juntamos como comunidad, seremos destrozados. Entonces, todas las veces que hay misiones se es la enseñanza. 95, 2006, 2014, que la gente se ha organizado, ha podido hacer frente a la situación. Y hoy vemos que el ilusionismo político y religioso está generando para otro lado, peor todavía. Entonces debemos generar conciencia para un rato. Miremos bien, organicémonos y hagamos la enseñanza que yo puedo decir es que, bueno, algo muy, muy sencillo, que si uno agarra un palillo de diente, lo rompe fácil, agarrar 10 no lo rompes como 2 dedos. Entonces, si nosotros nos juntamos con un espíritu de unión y tenemos en claro lo que queremos, nadie nos va a doblegar como sociedad. Entonces, si no se juntan, sí, somos muy débiles, pero en el momento, por eso empecé con el Taipú, donde la gente se organizó, acompañada por la iglesia, pudieron hacer frente a una de las dictaduras militares más terribles del Cono Sur. La dictadura militar brasileña fue terrorífica, pero bueno, pudieron hacerle frente y hacerle un parate al no reconocer
el derecho de esa persona. Entonces, donde hay unión, hay fuerza, hay trabajo en conjunto y donde no hay personalismos. Ahí también es interesante porque de todos esos movimientos no hay una persona que es el gran líder. Pueden mirar, no hay varias personas también, algunos por ahí se destacó un poco más que otros, pero nadie de ahí salió diputado, senador o quedó sentado en un gran capital, sentado, no, todos estamos trabajando en lugares distintos, distintas parroquias, distintos lugares del país y del mundo, de la misma forma que antes. Eso también es interesante. ¿Y cómo ves a las iglesias de la opción preferencial por los pobres que tienen esta sensibilidad social, ambiental, en el contexto actual? ¿Cuáles crees que son los desafíos para Y reactivar ese, el desafío ese espacio ecuménico es generar conciencia y en las nuevas generaciones reconectarlo con la realidad. Reconectarlo con la realidad. Pues. Estamos, así como hay un ilusionismo religioso, un ilusionismo político o del capital para distraer a la gente, hay un ilusionismo tecnológico que nos saca de la realidad como un todo. Entonces ahí también es un tema complejo. Entonces debemos hacer una crítica al tema del uso de los más media, del uso de cómo llega la información hoy a mucha gente y buscar entre todos espacios de vincularnos. El tema más sencillo, yo creo que cambia mucho es cuando, que es la imagen más absurda, ¿no? Cuando uno trae un chico de las grandes ciudades, trae a Misiones y ve un pollo caminando y dice, es el pollo que vos comés del supermercado. Y no logran entender que de ahí sale la comida, que no es una bolsita del supermercado que es la que produce el pollo. O sea, reconectarse con la naturaleza, reconectarse con espacios de vida es lo que somos llamados. Yo creo que, bueno, la sociedad cambia, el mundo cambia, pero la conexión con los espacios de la naturaleza y de la vida como un todo es lo que nos salva como humanidad, ¿no? y vos supiste conectarte con Misiones, ¿eh? Dejaste una huella y volvés Pero permanentemente. parte de sentirse, yo soy de pueblo chico, entonces uno se siente, uno conoce a uno u otro, y hay anécdotas, ¿no? De cómo uno va vinculándose con la gente, y en las grandes ciudades estamos en el anonimato, pero si uno trabaja como perspectiva de pueblo chico en las grandes ciudades, uno genera vínculos también. Entonces va generando y bueno, en un momento eso se produce en un espacio más amplio. Gracias, Flores. De Un gusto nada, charlar con vos como siempre. gracias.